están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarlos. Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro, porque lo más seguro es que más de algunos de ustedes o conocen a alguien o ustedes mismos son, por ejemplo, hipertensos. Y vamos a conversar hoy día porque actualmente se están desarrollando nuevas alternativas para pacientes con hipertensión. Para pacientes, por ejemplo, que presentan resistencia a los tratamientos tradicionales, terapias combinadas, nuevos fármacos inhibidores y el nuevo desarrollo de una inyección, escucha bien, una inyección en fase experimental que podría mejorar significativamente la adherencia al tratamiento de quienes padecen esta enfermedad. Debería corregir y decir de quienes padecemos esta enfermedad. Vamos a conversar con el doctor Guillermo Díaz. Él es químico farmacéutico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, un gusto que nos haya recibido. Buen día. Buen día, Miriam. Mucho gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para responder lo que sea necesario respecto de esta patología tan esclavizante, diría yo. Oiga, doctor, sí, pues, y decir que, por ejemplo, el Día Mundial de la Hipertensión se conmemoró hace muy poquito, ¿no? El 17 de mayo. Ajá. Y este año se celebró con el lema de Controlando la Hipertensión juntos. Y resulta que en general los hipertensos le damos poca importancia a nuestra enfermedad. Nos recetaron unos remedios, nos tomamos esos remedios, nos sentimos más o menos bien y en una de esas nunca más volvimos a ir a un control para ver si continuamos o no. El doble de problema porque hoy día incluso existen estos aparatitos que marcan la presión y que son tan fáciles de encontrar y son además han ido bajando de precio, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema de la hipertensión acá en general, así en Chile? Mira, en general yo creo que el mayor problema de la hipertensión es la falta de adherencia al tratamiento. Como usted indicó anteriormente, uno va al médico, el médico le da una receta, va a la farmacia, compra los medicamentos, se siente bien y deja de tomar los medicamentos porque se siente bien. Así de simple. Pero hay que tener claro que la enfermedad, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Por lo tanto, debemos estar controlados durante lo que nos quede de vida. De esa forma, lo que nos quede de vida. Entonces, como usted bien indicaba anteriormente, estos aparatitos ahora para medir la presión arterial en la casa, cómodos y baratos, a nosotros nos permite mantener controlada qué presión arterial tengo. Y si yo veo que la presión arterial no está en los parámetros que debiera estar, entonces hay que recurrir al médico para que estudie qué es lo que está pasando con el sujeto. A lo mejor está comiendo mucha sal, a lo mejor no está haciendo una vida sana, a lo mejor está tomando algunos otros medicamentos que pueden ayudar a subir la presión arterial también. Entonces, todos esos parámetros que muchas veces la gente no los toma en consideración, debiera analizarlos a la hora de ir al médico porque lo importante es que el control periódico de la presión arterial debiera ser una tónica en los pacientes que son hipertensos. Digo son porque afortunadamente yo no lo soy. Oiga, oiga, doctor, ahí me ganó, porque, oiga, a ver, ahí tengo varias consultas. Por una parte, a ver, una persona, como dice usted, que fue al médico, le dieron los remedios, se los tomó, se sintió regio y de repente se le olvidaron, no los toma, no los compró, ay, sí, total, me siento bien. ¿Cuándo llega la parte heavy, la parte grave, digamos, de la enfermedad que uno dice, chata, parece que la embarré y debía haber seguido tomándome mis remedios o Lo, yendo al control? lo que pasa es que es una enfermedad silente. Silente porque muchas veces uno no siente grandes síntomas, excepto a lo mejor un pequeño dolor de cabeza, algún mareo, alguna cosa así. Pero esta enfermedad, como indiqué anteriormente, es silente y de forma escondida va dañando riñón, corazón, vasos, la vista. Y uno ya se da cuenta tarde, cuando ya comienza a tener problemas con alguno de estos órganos, va al ver el médico y ya se da cuenta que el corazón está hipertrofiado,
que los vasos están más duros, que el riñón ya no filtra como debe filtrar y que la vista ya se está viendo afectada. Entonces, lamentablemente, las personas que tienen presión arterial, que no se cuidan, pueden ver dañados estos órganos. Oiga, cuénteme, a ver, el tema de los remedios me parece que ha sido fundamental para esto de ir avanzando en nuevos tratamientos, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Porque hay mucha gente, como yo decía en la introducción, que son a lo mejor resistentes a los remedios normales. ¿En qué momento ya van a estar, digamos, estos remedios? Porque supongo que están como en fase de estudio todavía, ¿no? Sí, mire, con respecto al tema de los medicamentos, muchas veces en la presión arterial los pacientes deben tomar más de uno. Ujú, Y deben tomarlo a lo mejor uno en la mañana y uno en la tarde. Y ujú. más de uno en la mañana y más de uno en la tarde. Entonces, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de los colegios médicos de Norteamérica, los de Europa, las sociedades científicas, es tratar de que el paciente tome una única píldora por darle un nombre. Y en esa única píldora vayan combinados los medicamentos que debe tomar durante el día y ojalá una vez al día. De Ya. forma tal que la persona apenas despierte en la mañana sabe que lo primero que debe hacer es tomarse su tableta y con eso mantiene controlada la presión arterial por el resto del día. Pero eso es difícil de hacer cuando uno toma más de un medicamento. Pero la política actual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es la monopíldora o el monocomprimido, que en un comprimido vayan todos los principios activos necesarios para el manejo de la presión arterial. Con respecto a su pregunta de los nuevos tratamientos, Ujú. como uno de los grandes problemas es la hipertensión arterial refractaria o resistente, ¿cierto? Uno tiene que comenzar a buscar cuál es el origen de la refractaria o la resistente. La resistente muchas veces se da porque no cumplimos el tratamiento Claro, como corresponde, claro. porque seguimos comiendo sal en exceso y porque tenemos una vida no sana en exceso. Si uno entonces combinara una vida sana, baja dieta, ingesta de sal y los medicamentos a su hora, perfecto. Pero cuando no ocurre hay que comenzar a buscar origen. Y ahí pueden haber, por ejemplo, algunos otros problemas asociados, como por ejemplo la apnea del sueño, el uso de analgésicos antiinflamatorios que dañan el riñón. Y como le comenté anteriormente, el riñón es un órgano importante en lo que es el control de la presión arterial también. Ahora, con respecto a los nuevos medicamentos, hay tres líneas que podríamos indicar de nuevos medicamentos. Uno son los fármacos conocidos como los inhibidores de la aldosterona sintasa. La aldosterona sintasa es una enzima en el riñón que sintetiza aldosterona y la aldosterona es una hormona que se libera y que ayuda a retener agua. Si yo aumento el agua, aumento el volumen sanguíneo, aumento la presión arterial. Claro, Por lo tanto, la lógica de ese estudio es sintetizar fármacos inhibidores de esta enzima de forma que no se produzca aldosterona. claro. Y ahí hay varios medicamentos que están ya en estudios que han demostrado, en estudios clínicos me refiero, no están comerciales todavía, algunos, que han demostrado reducir específicamente la presión arterial en pacientes hipertensos. Después, la segunda línea son los fármacos que se conocen como antagonistas del receptor de endotelina. Estos fármacos, conocidos como por ejemplo como ambrisentan, darusentan, macitentan, nombres que son un poco extraños, Ujú. pero para nosotros los farmacéuticos son muy del uso diario. Claro, Estos fármacos se utilizan regularmente para el tratamiento de la presión arterial pulmonar, pero hay nuevos medicamentos derivados de esta familia que se conoce con el nombre de aprocitentan, que ha demostrado ser efectivo en pacientes con hipertensión arterial resistente. Entonces, eso está en estudio si pueden llegar en un futuro los fármacos antagonistas de los receptores de endotelina en el manejo de la hipertensión arterial. Pero lo más novedoso, y lo guardé para el último, es el silebesiran. El silebesiran es un fármaco, un RNA que se administraría por vía inyectable, con la ventaja que tiene de inyectarse una vez cada 6 meses. Y con eso se lograría el mantener la presión arterial bastante controlada. Hay dos estudios clínicos que se han llevado a cabo, el Cardio 1 y el Cardio 2,
en que se ha demostrado que específicamente ha reducido la presión arterial. Ahora se está llevando a cabo un tercer estudio clínico conocido como Cardio 3, en que se están estudiando pacientes con, con enfermedades cardiovasculares un poco más complicadas. Porque claro, uno tiene que hacer un estudio clínico bien acabado para que el producto farmacéutico finalmente salga al mercado. Claro. Para su información, así de una forma muy simple, un medicamento por lo general nuevo tarda 15 años en salir al mercado. Claro. 15 años. Oiga, Ahora, en los tiempos actuales se ha logrado reducir un poco por los avances de la tecnología, qué sé yo, pero 15 años. y muchas veces porque últimamente parece que los investigadores están de alguna manera compartiendo sus conocimientos, ¿no? Absolutamente. Salvo los que sean de farmacia, porque los que son farmacéuticos, de una farmacéutica, son bien celosos con respecto de los avances que están haciendo. No le quepa la menor duda de que si llega a salir este producto que está financiado en cierta parte por Laboratorios Roche, que es como el Ajá. principal, no le quepa la menor duda que si este producto exitoso llega a salir al mercado, en algún futuro tendremos algunos nuevos medicamentos basados en siRNA que van a ser bastante significativos en tratamiento de no solamente hipertensión arterial, sino que probablemente de otras patologías. Por supuesto que sí, la idea en general es que esta inyección, digamos, contiene elementos inteligentes que van a lo mejor haciendo por mucho tiempo, van tratando y suben o bajan o se mantienen, no sé, son unas cosas raras como para nosotros, digamos, como los que Sí. tienen los mensajeros, ¿no? Que dicen, a ver, ahí hay alguna cosita ahí, vamos a meter un medicamento por ahí. Claro, este medicamento lo que haría sería impedir la expresión de una proteína que se llama Sí. angiotensinógeno, que se produce en el hígado, que es la responsable después de varios procesos metabólicos de dar lugar a la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es uno de los grandes causantes de hipertensión arterial. Oiga, Y los doctor. medicamentos, por ejemplo, los medicamentos inhibidores de la ECA, como el enalapril, por ejemplo, o los antagonistas del receptor de angiotensina 1, como el losartán, son fármacos que específicamente, el primero, impide la síntesis de angiotensina 2 y el segundo bloquea el efecto de la angiotensina 2. En cambio, este fármaco, el silebesiran, va a actuar mucho más temprano. Va a Ah, impedir que la proteína se exprese de forma que no haya necesidad después de inhibir a estas enzimas o bloquear los receptores. En otras palabras, estamos adelantándonos en el proceso de la génesis de la angiotensina 2. Por 6 meses, dice la literatura, dice que una inyección cada 6 meses sería efectiva para controlar la presión arterial. La han hecho en pacientes sanos, en pacientes hipertensos no complicados y ha demostrado reducir la presión arterial de manera significativa, pero hay que llevar a cabo estudios ahora en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares un poco más comprometidas, porque por lo general un paciente que es cardiópata, o sea, que tiene alguna patología cardiovascular, a veces tiene una enfermedad, otra enfermedad clínica asociada. asociadas, claro. Claro. Ahora, justamente ahí yo quiero devolverme un poquito con respecto de lo que estábamos hablando ahora, y es devolverme en el sentido de que, por una parte, me ha llamado la atención, por ejemplo, que se han cambiado los parámetros para considerar a una persona hipertensa. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud ha cambiado hace muy poco? Ha dicho, bueno, ahora ya no va a ser hipertenso la persona que tiene X, sino que va a ser X más uno. ¿Por qué sucede eso? No, a ver, lo que pasa es que están reagrupando simplemente a los pacientes en términos de los valores de presión arterial. Ya, Antiguamente hablaban de pacientes hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, ahora comenzaron a hablar de prehipertensos. Entonces, el objetivo en realidad es siempre mantener la presión arterial, ojalá en valores menores o cercanos a 120 con 80, 80 con 120, según uno lo vea. Pero claro, eso es en un sujeto normal. Y a medida que nosotros vamos aumentando en edad, nuestra presión arterial va aumentando, entonces los valores van cambiando. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud sí reagrupa según a los pacientes hipertensos según la edad, ya, pero los valores siguen estando más o menos dentro de los rangos normales. perfecto.
Otra cosa que me llamó la atención, usted dijo que había algunas personas hipertensas porque el pulmón le funciona mal, ¿Cómo se hace ese estudio? ¿Cómo lo hace ese estudio el médico cuando uno va y le dice, mire, hágase este examen y lo mandan con una maquinita y qué sé yo, y después le dice, ya, usted entonces se va a tomar tal? ¿Cómo decide qué es cuál es la enfermedad de base que tiene? ¿Por qué soy hipertensa? Soy hipertensa porque soy hipertensa nomás, porque tengo los vasos más duros, más pequeños, porque tengo el colesterol alto, porque mi riñón no funciona, ¿por qué eso? Mire, ¿Cómo decide? generalmente no es que decida el médico, por lo general, la hipertensión arterial esencial, que es la de la mayoría de los ¿Mm? sujetos, ¿Mm? la causa es desconocida. Se han hecho muchos Ya, estudios genéticos para saber si hay genes que predisponen a tener un aumento de la presión arterial. Y esta es una enfermedad, si lo quisiéramos hablar desde el punto de vista genético, poligenética. Hay muchos genes que podrían participar del control de la presión arterial. Por lo tanto, comenzar a estudiar un gen es muy inoficioso porque, como le indiqué, es poligenética. Primera cosa. claro. Segundo, entonces, solamente un pequeño grupo de pacientes, casi el 5% o menos, tienen una hipertensión arterial, pero de causa conocida. Entonces, el médico, cuando un sujeto va a la consulta, le pide una serie de exámenes para comenzar a descartar y ver cuál podría ser el origen de su patología. Y en función de ello, dice usted tiene hipertensión arterial esencial, es decir, causa desconocida, y lo que se va a hacer es este tratamiento para comenzar a controlar la presión arterial. Vengan un par de meses a ver cómo va la presión y si la presión, a pesar de haber instaurado un tratamiento medicamentoso y que lo cumplió a rajatabla, por decirlo de una forma, no ha bajado los valores que debe lograr, entonces comienzan a buscar otras causas. Y ahí entonces se comienza a mirar, por ejemplo, función renal, función riñón, sobre todo, que es uno de los principales. Importante lo que usted nos comenta, doctor Díaz, porque en general uno tiene la tendencia a decir, no, que voy a ir al médico si lo único que va a hacer es llenarme exámenes. Entonces, generalmente sucede. Y claro, si no, el médico cómo va a saber de dónde viene y por eso, por lo tanto, cómo elegir el tratamiento adecuado para esa persona. Digamos que la hipertensión en Chile, por lo menos se cree que afecta a cerca de 1 de cada 3 personas adultas, de las cuales hay muchas personas que no saben que la tienen, ¿no? Y que van a llegar, como dice usted, a última hora cuando ya Sí, están con otra enfermedad asociada. Cuénteme exacto. cuáles son los peligros, a dónde podemos llegar las personas que teniendo la enfermedad no están siendo tratadas y que no saben siquiera que la tienen. ¿Cuáles son los peligros? ¿A dónde llega? Bueno, yo creo que indudablemente que hay muchas personas que son hipertensas y entre los, diría yo, los desenlaces más fatales, ¿cierto? Uno puede tener un accidente cerebrovascular o puede también tener un infarto, digamos, si lo ponemos en los extremos. Pero también pacientes a lo mejor que tienen hipertensión arterial no controlada, como le indiqué anteriormente, pueden tener daño a otros órganos y ya los daños son prácticamente irreversibles. Ya, ya. Ahora, ¿es verdad que un hipertenso, por ejemplo, en un gran porcentaje de hipertensos, además tiene diabetes? Es una enfermedad asociada. Por lo general, sí, hay enfermedades metabólicas como la diabetes que puede estar asociada a pacientes hipertensos. Es ahí donde le indicaba yo minutos atrás de que hay muchos pacientes que tienen comorbilidades. Entonces, estos pacientes ya no deben tomar solamente la tableta para reducir la presión arterial, sino que además deben tomar medicamentos para disminuir, por ejemplo, los niveles de azúcar, la glicemia, para controlar la glicemia. Por lo tanto, en estos sujetos, el estar todo el día pendiente de tomar un medicamento, dos medicamentos, y tres, y quizás Claro, mucho más, es ello en los que fácilmente se pierde el apego, se claro, pierde la la adherencia. responsabilidad, la adherencia al tratamiento. Sí. Entonces ahí es donde la OMS ha instaurado nuevas normas, como lo indicaba minutos atrás, lo del monofármaco, la polipíldora que le llaman,
que Ujú. puede llevar más de un principio activo para controlar efectivamente la presión arterial, de forma tal que lo primero que haga usted en la mañana sea tomarse su comprimido y se acabó para la presión arterial. Pero si además es diabético o tiene otras morbilidades como las hipertrigliceridemias o las dislipidemias asociadas, vamos sumando medicamentos. Claro, claro, claro. Y Desgraciadamente, esto además, y ah, esto además son factores de riesgo, es decir, pacientes que son diabéticos o que tienen enfermedades metabólicas como las dislipidemias, también son enfermedades asociadas a las enfermedades cardiovasculares. claro que sí. Oiga, doctor, para ir terminando, cuéntenos estos nuevos tratamientos, estas cosas que son como de innovación que hay hoy día. ¿Están cercanas acá en Chile? ¿Se están estudiando acá en Chile? ¿Hay, por ejemplo, ustedes mismos en ACDIS están trabajando en alguno de estos temas? Hasta donde yo sé, no. Aquí en ACDIS, por ejemplo, yo sabemos que nosotros trabajamos quizás en conocer más la fisiopatología de algunas enfermedades cardiovasculares, cómo se llevan a cabo, y usamos algunas estrategias terapéuticas para controlar el desarrollo. Pero el hecho, como usted lo comenta, de estar buscando nuevas estrategias farmacológicas, yo creo que estamos lejos todavía, muy lejos. Ya. O sea, en realidad tenemos que esperar que los grandes laboratorios que están trabajando en ello avancen lo más rápidamente posible para que llegue a esa a la Es que población. es muy caro. Sacar un medicamento al mercado, estamos hablando de miles de millones de dólares para sacar un producto farmacéutico al mercado. Claro. Nosotros aquí lo que podemos hacer es investigación en ciencia básica, fundamentalmente, y en investigación del punto de vista clínico. Muchas veces nosotros estamos asociados, o los laboratorios que en Chile hacen estudios clínicos, porque las universidades, nosotros, por ejemplo, acá en la Universidad de Chile, nosotros no hacemos estudios clínicos porque es complicado, hay normas éticas que hay que Claro. cumplirlas a rajatabla, hay una serie de controles y es demasiado caro. Yo lo conozco de mano cerca por un colega que estuvo tratando de hacer un estudio clínico en pacientes con otra patología, pero simplemente comprar un seguro para incluir a los pacientes eran del orden de 50 millones de pesos. Claro. Y los fondos acá en investigación en Chile no son para eso. No, pues no alcanzan para. No, en absoluto, no. Nosotros acá nos alcanza para hacer ciencia básica y para contribuir al conocimiento del origen de las causas y buscar también nuevos blancos farmacológicos, proponer nuevos blancos, eso sí. Y en eso estamos, yo creo que en eso estamos muchos, pero difícil llegar a estudios clínicos, muy difícil. Perfecto, muchas gracias doctor por haber estado hoy día con nosotros. Nos ayudó muchísimo en saber de qué se trata este enemigo, este asesino silencioso, como le llaman a la Así, hipertensión, ¿no? así le digo yo a mis alumnos en las clases de hipertensión, po, el enemigo silente número uno, porque Ujú. no avisa, no avisa. Ya tenemos la hipertensión arterial cuando ya nos damos cuenta, y sobre todo pacientes mayores, gente mayor como nosotros, que Claro. tenemos que controlarnos la presión arterial rigurosamente para saber que está siendo bien manejada. Oiga, doctor, una pequeña cosita, un pequeño tips. En general, de repente, para el día del el Mundial de la Hipertensión, se instalan en distintos lados, a veces en las mismas farmacias, una persona con una mesita ahí y toman la presión. Esa presión es válida, sirve porque uno ha venido caminando, ha venido trotando, a lo mejor subió bajo el metro, viene en condiciones que no, y se la toma una vez. La idea es controlarse en forma periódica, por ejemplo, todos los días a una cierta hora, con una cierta calma, etcétera. Exacto, por ejemplo, si usted va a tomarse la presión arterial tal cual me lo indicó, no le va a servir, No, ¿cierto? pues, Porque usted viene agitada, entonces su presión arterial puede ser alta. La mejor metodología para tomar la presión arterial es lo que nosotros conocemos como el Holter, este aparato que nos mide la presión arterial las 24 horas del día, tanto en condición de reposo, en condición de trabajo, porque la presión arterial va a tener sus variaciones durante las horas del día.
siendo más alta a las 6 de la tarde, por ejemplo, por las condiciones de estrés, y más normal en la noche. Entonces, la medición con un Holter es lo ideal. Ahora, uno no lo va a hacer, porque el Holter no es un instrumento que uno pueda comprar en cualquier lugar, ¿cierto? Uno puede tener el instrumento con el que uno se mide la presión arterial en la casa, pero usted en su casa puede sentarse tranquilamente, poner el brazo a la altura del pecho, con el manómetro para medir la presión arterial y perfecto. Si uno hace regularmente eso durante 2 o 3 veces en el día y durante varios días en la semana, uno va a saber en qué rango de presión uno está en el día a día. Y en función de ello, el valor de presión arterial que uno tiene y según la edad, uno tendría que ir al control médico para ver específicamente en qué nivel de presión tenemos. Muchas gracias, doctor. Eso siempre me había llamado la atención. La gente va y se toma la presión. Esa presión no sirve, esa toma de presión no sirve de mucho en realidad. No Muchas sirve de gracias. mucho. Muchas gracias por haber estado hoy día con Nada, nosotros. que esté muy bien, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias le damos al doctor Guillermo Díaz. Él es químico farmacéutico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Nos trajo esa novedad, estos posibles remedios, estos posibles tratamientos farmacológicos que estarían disponibles a lo mejor prontamente, ojalá, para el tratamiento de la hipertensión. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.